entraba, no sé, no era yo. Llegaba, me estacionaba y cuando yo decía, Dios mío, cuando estaba en el templo de la iglesia, yo decía, ¿qué yo hago aquí? Pero volví y le decía, Señor, si un propósito tú tienes y si es que tú me quieres aquí, me tienes que mostrar lo que le mostraste a él. Hermanos, cuando ocurría que el sacerdote levantaba ese pedazo de pan y ese cáliz que era el vino, yo veía y me fui dando cuenta que lo que estaba ocurriendo ahí no era un símbolo, que lo que ocurría ahí era un milagro. Y yo me estremecía y yo decía, Señor, wow, esto es un milagro. Tú estás ahí presente en ese pan y ese vino. Y yo veía que lo que era pan y vino ya no era pan ni vino, que era el cuerpo y la sangre de Cristo lo que estaba ahí. Y yo decía, Señor, hazme entender. Me fui dando cuenta, hermanos, por medio de la Eucaristía, de lo que ocurre aquí todos los días, hermanos, de este acontecimiento, de este milagro eucarístico que ocurre aquí. Me fui dando cuenta que esto es maravilloso, que es el Señor el que se hace presente. Me di cuenta que en esa iglesia que yo estaba, eso no pasaba, eso era un mero símbolo. Y si se hacía una vez al año. Aquí se da todos los días. Fui valorizando grandemente este gran milagro que ocurre aquí. El Señor me fue cada día haciendo entender que esta era su iglesia. Y hermanos, por medio de la Eucaristía, de ese gran milagro que ocurre aquí en todas las parroquias, en todo el mundo entero, así el Señor fue trabajando con mi vida. El Señor fue obrando con mi vida y me habló a través de la Eucaristía. Hermano, me di cuenta que esta era la iglesia. Llegó el momento en que dije, Señor, verdaderamente yo entro a esta iglesia. Verdaderamente me he dado cuenta que esta es tu iglesia. Fui a donde mi esposo, hablé con él y le dije, Fernando, entro contigo a la iglesia. Y él me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, el Señor me ha hablado como te ha hablado a ti, a través de la Eucaristía. Me ha enseñado que realmente esto es un milagro, que realmente es grandioso lo que ocurre aquí. Y después de eso, hermano, hubo una reconciliación, gracias al Señor. El Señor salvó mi matrimonio por esto que ocurre aquí, por este milagro de la Eucaristía. Y desde ese entonces, hermano, el camino fue bien estrecho, porque fue bien difícil la decisión de nosotros dos, porque nosotros asistíamos a una iglesia, hermanos, que todos los hermanos que asistían eran hermanos de nosotros. De la noche a la mañana ya no eran amigos de nosotros. Ocurrió que nos llamaban a casa muchos a insultarnos, nos ignoraban, salíamos para diferentes sitios, nos encontrábamos a personas y esas personas no nos conocían. Y yo dije, bueno, Señor, estoy contigo, tú eres mi fortaleza. Y gracias al Señor, le fui pidiendo al Señor y me ha dado nuevos hermanos que son ustedes.
donde quiera que voy, el Señor ha sido tan maravilloso que me lo ha multiplicado el 100 por 1. Y le pido a Dios todos los días por aquellos hermanos que todavía siguen siendo mis hermanos y para mí siguen siendo mi familia. Le pido a Dios que los bendiga, que los guarde para que ellos en algún momento el Señor tenga misericordia de ellos. Pero no tan solo con eso fue trabajando con el Señor conmigo, también me fue dando amor y me fue dando pasión por su madre. He valorizado y ahora respeto más y amo más a la Madre de Jesucristo. Ahora sé que verdaderamente esa mujer es una santa. Y así el Señor fue trabajando con mi vida, hermano. Fue maravilloso porque a pesar de el camino que fue estrecho, nos empezamos entonces a preparar. Lisette y Fernando se empezó a preparar, empezamos a coger catecismo. Tuvimos un año completo, como 2 nenes chiquitos, cogiendo catecismo. Pero fueron clases gloriosas porque aprendimos mucho. Hasta que llegó el momento en que Lisette y Fernando podían hacer su primera comunión y su confirmación, que ocurrió en esta vigilia pascual de este año. Allí fue la gloria de Dios, hermanos, porque cada vez que íbamos a misa, ese año que estuvimos preparando, envidiábamos a ustedes cada vez que venían aquí a comulgar y nosotros no podíamos hacerlo. Y decíamos, Señor, que pase ya el tiempo rápido para poder probarte y saborearte. Y llegó el momento que en la vigilia pascual, Lisette y Fernando pudimos comulgar, fuimos confirmados, fuimos casados por la Iglesia Católica. A mis 3 niños los bautizaron y mi niña Génesis hizo su primera comunión. Ese día fue el día más maravilloso que ocurrió en nuestras vidas y en nuestra familia. Ese día no sabíamos si íbamos a sostenernos, si íbamos a poder resistir y a vivir ese gran momento, pero el Señor fue maravilloso que ha podido hemos podido seguir comulgando. Y hermanos, yo les digo a ustedes, a Lisette y a Fernando se les ha hecho bien difícil el poder llegar aquí. Llevamos apenas unos 6 o 7 meses de tener nuestros sacramentos, todos los sacramentos. Ustedes, hermanos, han tenido esto toda la vida. Valoricen lo que tienen, hermanos. Esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia católica, apostólica y romana, la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Así que no se dejen engañar, instrúyase, defendamos lo que tenemos contra viento y mareo, pero háganlo, valoricémoslo, hermanos. Y siempre que podamos, los que puedan comulgar, hermanos, no lo dejen pasar por alto. Respetemos este momento tan grande. Nosotros somos celosos con eso, con este milagro que ocurre. Hermano, valorícenlo. Enséñenle a sus hijos, los que tengamos hijos pequeños, el valor que tiene para cuando lleguen adultos como nosotros, lo puedan defender así como nosotros. Que estemos dispuestos a que si tenemos que morir por este milagro que ocurre aquí, que muramos, pero muramos en el nombre del Señor, muramos para Cristo.
A veces estamos dispuestos a dar por otras cosas, pero para el Señor no. Así que, hermano, valoricemos lo que tenemos, porque a quien mucho se le dio, a quien poco se le dio, mucho se le va a exigir, y a quien mucho se le dio, también se le va a exigir. Así que Dios les bendiga, hermano.